está disponible el tráiler del episodio 60 de Usac Seir, Ciudad Lejana. Cuando se trata de mi hijo, nadie más me importa. La presencia de Engin alrededor de Alia enloquece a Xian, mientras que Alia está dispuesta a hacer cualquier cosa por su hijo. Kaya, reunido con su hija, le prohíbe a Serrin verla. Serrin encuentra consuelo en los brazos de Zain. Cuando Alia acepta la invitación de Engin, Xian se enfurece. Por otro lado, Engin tiene un plan diferente para Alia y el pequeño Xian. El tráiler del episodio 60 de Usac Seir rompe deliberadamente el equilibrio emocional que la serie había establecido hasta ahora, llevando la historia hacia un camino más duro, crudo y peligroso. Lo que realmente se siente al ver este tráiler no son tanto los eventos en sí, sino la tormenta que ruge dentro de los personajes. Porque nadie está ya en su lugar de antes. Todos hemos cruzado un umbral, y después de este umbral, volver es casi imposible. La actitud de Alia en el tráiler es el reflejo más claro de este colapso. Antes veíamos a un personaje impulsado por su dolor, a veces vacilante. Ahora, sin embargo, vemos a una Alia mucho más lúcida, mucho más decidida y capaz de destruirlo todo si es necesario. El límite que traza con las palabras "si mi hijo está involucrado" no es realmente un límite, sino más bien una declaración de que todos los límites han sido eliminados. A partir de este momento, Alia no se guía ni por la conciencia ni por la lógica, es puramente instinto. Y esto la hace a la vez poderosa y peligrosa. Porque un personaje que actúa por instinto es impredecible. Se vuelve difícil predecir no solo lo que hará, sino también hasta dónde llegará. El vínculo que forma con Engin cobra significado precisamente aquí. Aunque esta relación parece un acuerdo en la superficie, hay una silenciosa lucha de poder bajo la superficie. Engin conoce el punto más débil de Alia y actúa en consecuencia. Pero Alia tampoco es una jugadora pasiva. Ella también intenta hacerse un hueco en este juego. Ambos se utilizan mutuamente, ambos dependen el uno del otro. En este tipo de relaciones, el equilibrio es muy delicado. Un pequeño error puede desbaratarlo todo. La sensación que transmite el tráiler es precisamente esa. Es como si todo pendiera de un hilo, esperando el momento justo para romperse. Por parte de Xian, presenciamos un punto de inflexión completamente diferente. Hasta ahora, era un personaje sereno, controlado y calculador. Pero el contacto de Alia con Engin revela su punto más débil. No se trata solo de celos, es un pánico que surge de la sensación de estar perdiendo el control. Por primera vez, Xian se da cuenta de que no puede manejar la situación, y esta conciencia lo endurece. Debajo de su ira yace un miedo a la pérdida. Pero este miedo lo transforma en una persona más peligrosa. Porque un Xian que pierde el control es arrastrado a un punto en el que puede dañar no solo a la otra persona, sino también a sí mismo. Mientras la tensión generada por estos tres personajes late como el corazón del episodio, las historias secundarias continúan intensificando esta tensión. El reencuentro de Kaya con su hija inicialmente produce una sensación de alivio, pero las prohibiciones y los límites que le siguen demuestran la fragilidad de esta felicidad. A medida que el amor de Kaya se mezcla con el miedo, comienza a transformarse en opresión. Se convierte en una figura que restringe mientras intenta proteger. Esto también daña el vínculo entre él y Serrin, ya que es evidente que Serrin no es de los que se quedan callados. A medida que este conflicto se intensifica, no se limitará solo a ellos dos. Creará una ola que engullirá a todos a su alrededor. La creciente cercanía entre Serrin y Zain es uno de los aspectos más silenciosos pero a la vez más impactantes de la historia. Esta relación no es algo que explota repentinamente, es una tensión que crece lenta e imperceptiblemente. Pero precisamente por eso, es aún más peligrosa, porque cuando salga a la luz, sacudirá no solo una relación, sino todo un sistema. Esto creará una ruptura donde la gente se verá obligada a tomar partido y se reabrirán viejas cuentas. En medio de todo este caos, la postura de Engin destaca. Es un personaje que no se precipita, no alza la voz, sino que avanza constantemente. Eso es lo que lo hace fuerte. Él establece las reglas, pero no lo hace demostrándolas, sino haciéndolas sentir. Mientras todos los demás actúan impulsados por sus emociones, Engin espera pacientemente. Esto lo convierte en la persona más peligrosa en escena. Porque no solo actúa, hace que otros cometan errores. A medida que avanza el episodio, es muy probable que veamos una estructura donde estas tensiones aumentan individualmente y luego convergen. El impacto de las decisiones de Alia crecerá, las reacciones de Xian se volverán más duras y los conflictos de las historias secundarias se conectarán con la historia principal. El ritmo aumentará gradualmente, creando un flujo que no le dará respiro al espectador. Esto transformará el episodio en una experiencia intensa, no solo dramática sino también psicológica. Hacia el final, llegará el momento más crítico de la historia.
Todo apunta a que se avecina una grave crisis centrada en el niño. Podría tratarse de una amenaza, una desaparición o un giro inesperado. Sea lo que sea, sin duda será una situación que afectará a Alia y Cian en sus momentos de mayor vulnerabilidad. Un final así tendrá un impacto tan poderoso que marcará no solo ese momento, sino también todos los episodios posteriores.